Gracias, Axel. Muy buenas tardes. Así como lo mencionaba, se trata de un programa por sus siglas en inglés CFRP y es el restablecimiento del programa de permiso de reunificación familiar cubana y básicamente son 4 puntos lo que ha explicado la Casa Blanca que piensa restaurar, digamos, en convenio o digamos de alguna manera directamente para Cuba y es restablecer el programa Reunificación Familiar, el principal componente, restablecer también los viajes de intercambio educativos y profesionales a reuniones sobre el acceso a Internet, ampliar las categorías y los límites de remesas y también fomentar actividades fuera del sector estatal en Cuba. Ese ha sido un anuncio del Departamento de Estado, donde básicamente ellos dicen que el pueblo cubano está enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continúa enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear una libre represión y un sufrimiento y lejos del sufrimiento, por supuesto, económico. También hubo una llamada por parte de un funcionario del Departamento de Estado que ha dicho que el gobierno de Estados Unidos está buscando ampliar rápidamente el cupo de 20,000 visas de inmigrantes, por supuesto, lo más rápido posible, como también ampliar la autorización de vuelos a destinos que no sean la capital cubana y también entra ahí la ampliación de la plantilla para trámites consulares en la sede diplomática en La Habana, Axel. Esos son partes de, digamos, el replanteamiento que ha hecho la Casa Blanca con respecto a las políticas internacionales hacia Cuba dentro de su plan del programa de permiso de reunificación familiar de la familia cubana, Axel. Ahora bien, Diva Lisset, esto pues viene en un momento donde también se está liberando vuelos para Cuba. Empieza una jornada de Joe Biden donde empieza a aliviar también sanciones en Venezuela, libera vuelos otra vez para la isla, ahora se permite la reunificación de familias. ¿A qué lleva todo esto? Bueno, son partes de las políticas democráticas del presidente Joe Biden, como también lo mencionaba, o también se hizo un anuncio importante al respecto de Venezuela y es de permitir negociar dentro de Venezuela el petróleo con Venezuela, pero sin exportar ni explotarlo y es básicamente permitir que la petrolera Chevron, la petrolera, la única que hay de Estados Unidos en Venezuela, pues pueda negociar dentro de Venezuela. Ahora bien, con el tema de las políticas de Cuba, son también parte del restablecimiento de algunas políticas que, recordemos, en el mandato de Barack Obama se habían intentado restablecer, pero pues no habían avanzado. Ahora el presidente Biden pensando en la gente y sobre todo empoderando al pueblo como él lo ha dicho, pues trata de ahora reiniciar esta política de reunificación familiar cubana. También vale la pena destacar la respuesta de Cuba al respecto. La Cancillería cubana a través de un statement o de un comunicado ha dicho que los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump, como los listados de entidades que están sometidas a medidas coercitivas, ni elimina las soluciones de los viajes de los estadounidenses, es lo que sentencia este comunicado. Ellos han dicho que son medidas positivas, sin embargo, que no son completas o no son las esperadas por parte de Estados Unidos. Al respecto, por supuesto, el Congreso no se ha hecho esperar, tanto demócratas como republicanos, se ha mostrado en desacuerdo de esta medida que ha adoptado la Casa Blanca. Por su parte, por ejemplo, el senador Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, precisamente del Congreso de los Estados Unidos, senador por New Jersey, ha dicho que se corre el riesgo con estas nuevas políticas de enviar un mensaje equivocado a las personas equivocadas en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas. Entonces, vemos que también la comunidad cubana en Estados Unidos está también en un, digamos, 50 y 50 en desacuerdo y en acuerdo, como también lo muestra el Congreso de Estados Unidos, porque acabé de mencionarles, por ejemplo, un comunicado de un demócrata en el Congreso que no está de acuerdo con estas medidas de la Casa Blanca. Sin embargo,
por supuesto, por parte de los republicanos. Está Marco Rubio, quien ha dicho, abro comillas, el régimen en Cuba amenazó a Biden con la migración masiva y tiene simpatizantes dentro de la administración, y el resultado es que hoy vemos los primeros pasos hacia las políticas de Obama sobre Cuba, fue lo que sentenció en su Twitter el senador Marco Rubio, republicano, Axel. Claro, Diva Lisset, y es que a eso me lleva la siguiente pregunta, tal como tú indicabas. Sabemos que hay varias familias que han sufrido por décadas, definitivamente, por más de 50 años, situaciones complicadas, pero hablamos de 45,000 a 90,000 personas que estarían por reunificarse. Esto pues es algo masivo, ¿no? Remesas. Sabemos que los países centroamericanos del Caribe también, su principal economía se mueve a través del envío de remesas de sus familiares en Estados Unidos hacia sus países, y por supuesto esa es una gran noticia. Gran parte de las compañías de transferencia monetaria de Estados Unidos hacia Cuba pues fueron bloqueadas desde el mandato del presidente Trump, y ahora pues estamos viendo de alguna manera una derogación de esas políticas para, en ese sentido, como lo dice la Casa Blanca, ayudar a la reunificación familiar y, por supuesto, la economía de estas familias, Axel. Claro, Diva Lisset. Solo un dato más. Desde el 2016, creo que es que no se pone en marcha casos de reunificación familiar, ¿verdad? ¿Es esto así? Sí, estamos hablando básicamente bajo el mandato del presidente Trump, cuando digamos que se recrudecieron las políticas internacionales o exteriores hacia Cuba, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Diva Lisset, como siempre, gracias por estos temas tan interesantes. Nos da una amplitud de lo que está pasando en esta administración, y que por supuesto también, como tú indicabas, pues tiene 50-50, ¿verdad? 50% a favor, 50% en contra en el Senado, en el Congreso, también la misma comunidad cubana. Habrá que esperar a ver qué pasa con estos consulados. Y sí, hablamos de 45,000 a 90,000 personas que estarían pues ya tratando de reunificarse después del año 2016 para la fecha. Estamos hablando de 5 a 6 años.